Hola, ¿qué tal amigos? El fin de pasado estaba leyendo en mi habitación uno de los libros que más me ha gustado en lo que va de año. Se trata del libro de Hell Yeah or No de Derek Sivers. Este libro, la verdad es que es un libro súper corto y lo puedes leer en unas pocas horas. Aquí Derek comparte diferentes reflexiones sobre diferentes temas, como por ejemplo sobre la motivación o sobre cómo encontrar lo que nos gusta, lo que nos apasiona. También nos habla de, por ejemplo, cómo hacer que pase o cómo hacer que ocurra aquello que realmente queremos hacer. O por ejemplo, y sobre todo habla también de la importancia de aprender a decir que no. La verdad es que este libro está lleno de buenas ideas y de hecho lo he leído 2 veces, así que en este vídeo os quiero compartir cuáles han sido las ideas que más han resonado conmigo. Espero que os sea de utilidad y al final del vídeo también dejaré una reflexión final. Buscando inspiración. En cuanto a la inspiración, Derek nos dice: la palabra inspiración significa algo que te estimula mentalmente. Pero inspiración también significa inhalar. La gente navega por internet leyendo incontables artículos, escuchando horas de podcast, buscando inspiración. Músicos, escritores, artistas y todos los demás recorren el mundo en busca de inspiración, inhalando e inhalando e inhalando. Pero la mayoría no se sienten lo suficientemente inspirados. Siguen buscando más, convencidos de que existe algo allá afuera que por fin los inspirará. ¿Quieres saber por qué? Porque nada es verdaderamente inspirador a menos que lo apliques a tu trabajo. Trabajo entendido como aquello que produces, ya sea creativo, empresarial o personal. En otras palabras, tu trabajo en sí mismo es la inspiración. Bueno, esta reflexión me llegó mucho porque realmente, aunque yo también antiguamente sí que intentaba buscar mucho inspiración externa a través de vídeos o cosas que leía, y hasta el día de hoy también lo hago, sí es cierto que la verdadera inspiración realmente llega cuando nos ponemos manos a la obra. Seguro que has experimentado que cuando tienes que hacer algo, por ejemplo, no sé, importante, o tienes algún deber que hacer, muchas veces, como hemos hablado mucho en este canal, lo que nos cuesta es empezar, ¿no? Pero una vez que entramos un poco en el flow, en esta mentalidad un poco de flow, cuando estamos haciendo aquella actividad o tarea, experimentamos este disfrute intrínseco, ¿no? Por eso te recomiendo que tomes acción en cualquier cosa que tengas que hacer, sea grande o pequeña, porque en el camino descubrirás realmente la inspiración. Y de hecho, en este sentido, Derek también nos dice: quizás escuches o veas algo que te dé una nueva idea, pero la verdadera magia ocurre cuando te detienes, contemplas tu trabajo desde esta nueva perspectiva y te levantas para convertir esa idea en realidad. Esta es la verdadera inspiración que todos están buscando. La inspiración no es recibir información, la inspiración es aplicar lo que has recibido. ¿Qué odias no hacer? Cuando queremos saber qué vale la pena hacer, nos preguntamos: ¿qué es lo que realmente me gusta? ¿O qué me hace feliz? Pero esta pregunta rara vez nos lleva a una respuesta clara, ¿verdad? Quizás sea porque existe una extensa lista de cosas que nos hacen felices y necesitamos ser más específicos. O tal vez porque las actividades que nos brindan las recompensas más profundas no siempre nos dan satisfacción inmediata. Así que mejor prueba con esta pregunta: ¿qué odias no hacer? ¿Qué te hace sentir deprimido, molesto o como si tu vida se hubiera desorientado cuando no lo haces lo suficiente? Las respuestas a esta pregunta con doble negación parecen ser mejores indicadores de lo que realmente vale la pena hacer. Esta idea me pareció súper interesante porque es cierto, no sé, muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es? O sobre todo cuando somos más jóvenes y tenemos que decidir a qué nos queremos dedicar o qué queremos estudiar. Muchas veces se nos pregunta, ¿pero qué es lo que te gusta hacer, ¿no? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Cuál es, no sé, qué es lo que te gusta? Pero es muy difícil realmente saber qué es lo que me gusta. Y tengo que decir que realmente somos la gran mayoría de la gente, sobre todo cuando somos más jóvenes, que no tenemos ni idea realmente a lo que nos queremos dedicar. Por eso, si quieres realmente encontrar qué es lo que te gusta o qué es lo que vale la pena hacer, esta pregunta de doble negación puede ser más efectiva. Y de hecho, relacionado a este punto sobre cómo encontrar nuestra pasión, cómo encontrar los que nos gusta, Derek nos dice esto en la siguiente reflexión: si crees que no has encontrado tu pasión. Escucho a mucha gente decir: pero no he encontrado mi verdadera pasión. Es peligroso pensar en términos de pasión y propósito porque suenan como cosas enormemente abrumadoras. Si piensas que el amor debe ser como Romeo y Julieta, pasarás por alto una relación que puede crecer lentamente. Si crees que aún no has encontrado tu pasión, probablemente estés esperando que sea algo extraordinario y abrumador. En cambio, simplemente observa qué te emociona y qué te asusta en los pequeños momentos del día a día. Eso realmente me encantó, sobre todo esa frase, ¿no?, de enfocarse
en cómo uno se va sintiendo en los pequeños momentos del día a día. Como he mencionado antes, realmente no he conocido a nadie, creo realmente, que supiera desde muy pequeño a lo que quería dedicarse, como que lo tuviera muy claro, ¿no? De cuál era su pasión. Realmente eso no es lo común. Y muchas veces, en cuanto a esto, ¿no? De cómo encontrar lo que nos gusta, como dice muy bien Derek, pensamos que nos va a llegar de una forma de que un día nos vamos a levantar y nos va a llegar como, no sé, como una revelación, ¿no? De que esto es lo que queremos hacer. Y no es así, ¿no? De hecho, este me parece un enfoque mucho más realista y más certero y más práctico. Y no sé, si de hecho, por ejemplo, te encuentras leyendo cualquier libro y encuentras un tema que te interesa y te ves, por ejemplo, interesado, sumergido en horas, dedicándole horas, sigue ese camino, camínalo, sigue leyendo ese libro, porque no lo sabes, quizás ese libro te va a llevar a leer otro libro y poco a poco, cuando menos te des cuenta, habrás descubierto un camino que te encanta o que realmente estás apasionado y quieres caminar. De hecho, creo que Steve Jobs decía algo parecido, de que cuando estamos de alguna forma descubriendo a lo que nos queremos dedicar, muchas veces no sabemos hacia dónde vamos, pero que en el futuro o en el caminar vamos a ir conectando un poco los hilos o vamos a ir conectando un poco los puntos. Y yo creo que esto es lo que realmente le pasa a la mayoría de la gente, y te puedo asegurar de que al menos yo personalmente, todas las personas que conozco, esto es lo más común. Nadie se levanta como con una varita mágica sabiendo a lo que se quiere dedicar, y poco a poco vamos descubriendo lo que nos gusta. Feliz, inteligente y útil. Esta es otra de las reflexiones que más me gustaron del libro, en el que el autor nos recomienda que a la hora de tomar una decisión importante en la vida tenemos que considerar 3 factores o hacernos 3 preguntas. Y estas son: ¿qué te hace feliz? ¿Qué es inteligente? Es decir, qué es bueno para ti a largo plazo y qué es útil para los demás. Derek nos dice que tendemos la tendencia a olvidarnos siempre de uno de estos 3 factores. Pero para que sea más claro, pongamos ejemplos. Una decisión inteligente y útil pero no feliz es aquella, por ejemplo, donde hay unos padres que le dicen a su hijo o a su hija: tienes que estudiar una determinada carrera, por ejemplo, medicina o derecho, y no importa si te gusta o no, tienes que estudiarlo porque así ganarás dinero y será bueno para ti y para la familia. Obviamente esto es una decisión que puede ser racional y puede ser de alguna forma positiva, pero si no te gusta esta carrera, pues bueno, no vas a ser feliz, y al final sabemos que la felicidad es necesaria, porque esa chispa de hacer algo que te gusta es lo que de alguna forma te hace ser un buen trabajador, una buena trabajadora, y bueno, que a largo plazo te da satisfacción. En otra situación que es feliz y útil pero no inteligente, Derek nos da el ejemplo de un estudiante que se acaba de graduar después de pagar una carrera universitaria cara, decide irse a hacer un voluntariado a una zona empobrecida para construir casas, por ejemplo. Obviamente esto es una decisión que a esta persona le hace feliz y obviamente es útil para las personas que viven en esa zona, pero no es la decisión más inteligente, porque bueno, si lo pensamos simplemente desde un punto de vista económico, esta persona al final tiene un salario por hora, no sé, digamos de 50 euros, y está haciendo un trabajo que una persona en ese país local lo podría hacer, digamos, por 5 o 10 euros. De alguna forma puedes darte cuenta que este estudiante puede adoptar otra estrategia, como por ejemplo, en vez de ir personalmente con su salario, contratar a empleados locales allí que hagan ese trabajo, ir así, ayudar de una forma más rápida. Es decir, que hay otras estrategias que ayudan a utilizar mejor el potencial disponible. Y por último, una decisión que te puede hacer feliz y es inteligente pero no útil, Derek nos dice que en esta situación, por ejemplo, personas que simplemente se intentan centrar en uno mismo, ¿no? Personas, no sé, personas que, por ejemplo, quieren rápidamente, pues eso, diseñar la vida perfecta para uno mismo, centrarse mucho en uno mismo, tomar las decisiones que son más inteligentes para la vida de uno mismo, que obviamente eso no está mal, ¿no? Obviamente, pero al final también Derek nos dice, y yo creo que en eso comparto mucho, al final una de las mayores recompensas, una de las mayores cosas gratificantes que a nosotros como seres humanos, y yo creo que parte de una comunidad nos puede ocurrir, es sentir que también contribuimos y que hacemos cosas útiles para los demás, para la gente que nos rodea, para nuestro entorno, para nuestra comunidad. Entonces, en esta reflexión, Derek termina diciendo: cuando la vida o un plan no te llene, probablemente sea porque te has olvidado encontrar la intersección de estos 3 factores: ¿qué me hace feliz? ¿Qué es inteligente? ¿Qué es útil para los demás? Si no sientes un joder sí, entonces di no. Bueno, esta es una de las reflexiones
principales que me llevo de este libro, en el que Derek nos dice: la mayoría de nosotros tenemos vidas llenas de cosas a las que dijimos sí, aunque nos generaban poco entusiasmo. Por eso estamos demasiado ocupados para reaccionar cuando las oportunidades se presentan. Nos perdemos lo extraordinario porque estamos ocupados con lo mediocre. La solución es decir sí a menos cosas. Si no sientes un joder sí, eso sería increíble, entonces di no. Bueno, obviamente esto también depende en qué etapa de tu vida te encuentres, porque hay épocas en las que necesitamos estar mucho más abiertos a cualquier oportunidad que se nos presenta, pero también hay otras en las que estamos más ocupados y bueno, tenemos que aprender a seleccionar mejor a qué planes nos apuntamos o a qué cosas decimos que sí, ¿no? De hecho, Derek nos dice eso. Aunque es bueno decir sí cuando estás empezando, buscando oportunidades o necesitando de variedad, es malo decir sí cuando estás abrumado con muchos compromisos o necesitas enfocarte. Como digo, obviamente depende en qué etapa te encuentres, pero una de las cosas que me gusta de este libro y un poco una de esta reflexión que me llevo, el mensaje que me llevo, es que tenemos que también valorar o poner en práctica el hábito también de saber decir que no. Muchas veces, yo no sé cuál es tu caso, pero a mí particularmente muchas veces cuando hay un plan, me invitan, me cuesta mucho decir que no, porque al final, pues bueno, también quiero contentar un poco a la gente, ¿no? En fin, personalmente a veces me cuesta. Obviamente uno va creciendo, va madurando o bueno, simplemente diferentes etapas en la vida y te lleva a ser un poco más selectivo. Pero me gustó verlo escrito, la verdad es que cuando lo vi me gustó y por eso creo que también, bueno, es uno de los mensajes principales de este libro. Para terminar, Derek termina en esta reflexión diciendo: rechaza casi todo, haz casi nada, pero las cosas que hagas, hazlas con total dedicación. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. La verdad es que este libro, como dije al principio, es uno de mis libros favoritos de todo el año. Primero porque eso es bastante profundo, hay muchas reflexiones muy profundas y muy válidas y que a mí personalmente me han inspirado, han resonado mucho conmigo. Y segundo porque Derek tiene una forma de escribir bastante corta, en el sentido de que él intenta escribir reflexiones muy cortas. De hecho, las reflexiones, muchas de ellas no llegan ni siquiera a 2 páginas, muchas de ellas son simplemente una página y es bastante fácil de leer. De hecho, como dije, lo he leído 2 veces y te lo recomiendo mucho, la verdad, te lo recomiendo mucho. Y es que, como he dicho, al final aquí yo comparto las reflexiones que han resonado conmigo, pero quizás hay otras muchas ideas que te pueden a ti inspirar y que te pueden ayudar. Así que nada, como siempre digo, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que este vídeo te haya gustado y te sea de utilidad. Y nada, espero verte pronto en el próximo vídeo.